político. La mera insinuación por parte de Donald Trump de contemplar la posibilidad de un tercer mandato presidencial en Estados Unidos da mucho que hablar, desafía implícita, pero también explícitamente la 22ª enmienda de la Constitución, que limita los mandatos a 2, trasciende la mera bravuconería política y se erige en un inquietante reflejo de un deseo de poder que parece situarse por encima de las normas constitucionales y las tradiciones democráticas. Una declaración que, lejos de ser una ocurrencia aislada, se inscribe en un patrón de comportamiento del que ya dio ciertas muestras hace 4 años con su intento de subvertir los resultados del proceso electoral, erosionando la confianza en la integridad del proceso democrático estadounidense. Así las cosas, la insistencia en desafiar los límites constitucionales no supone solo un ataque a los fundamentos de Estados Unidos, también un desprecio por principios como la alternancia de poder, esencial en cualquier democracia saludable, o la idea de que un líder, tras haber agotado los límites establecidos por la ley, pueda considerar mecanismos alternativos para perpetuarse en el cargo. Esto no hace otra cosa más que revelar una peligrosa concepción personalista del poder, donde la voluntad individual se antepone a las reglas de juego democráticas. Este desafío al orden constituido en la primera potencia mundial se ve todavía más agravado después de que algunos de los miembros de su equipo, incluso miembros heterodoxos, no claramente con atribuciones dentro del equipo gubernamental, me refiero obviamente a Elon Musk y a su asesoría en el departamento DOGE, sus métodos descritos casi como los de los hackers, accesos a dominios digitales oficiales sin debido respeto a la privacidad individual, sin supervisión legal adecuada, no hacen otra cosa más que representar una gravísima amenaza al Estado de Derecho en la primera potencia económica y militar del mundo. Un equipo con la capacidad de desactivar o manipular sistemas digitales gubernamentales sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin contrapesos efectivos, accediendo de forma no autorizada a información sensible, con potencial manipulación de los datos, sin protección de derechos, es evidente una práctica absolutamente antidemocrática. Este tipo de acciones evidencia una preocupante tendencia a operar al margen de la ley y sobre todo a instrumentalizar el poder del Estado para fines particulares, sin tener ningún tipo de previsión sobre qué consecuencias puede traer tanto para la privacidad como para los derechos de cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Así, la confluencia de un presidente que coquetea con la violación constitucional y con perpetuarse en el poder y la existencia de equipos operando en la sombra sin contrapesos democráticos muestran que lo que tenemos en Estados Unidos ahora mismo es un panorama más que sombrío. Se preguntarán cómo pretende el presidente en ejercicio de Estados Unidos conculcar esa 22ª enmienda. Pues aprovecha, como siempre, los detalles. Él se plantea, dice que hay varias fórmulas, que no hay una sola, pero ha querido dejar clara ante periodistas la primera que se le ocurre, y es que esa 22ª enmienda dice que ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Por lo tanto, tiene clara cuál sería su estrategia. Se presentaría a presidente J.D. Vance y luego le cedería el cargo a él. Ya saben, el diablo está en los detalles. ¿Qué puede suponer estos movimientos respecto del sistema democrático a futuro de Estados Unidos, que es al final lo que nos preocupa? Pues tiene implicaciones profundas, potencialmente transformadoras. En primer lugar, se corre el riesgo de una erosión verdaderamente importante de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Al final, si los electores perciben que las leyes y las tradiciones son ignoradas por quienes ostentan el poder, la legitimidad del sistema cae por su propio peso, se debilita, y esto puede conducir todavía a una mayor polarización y desafección política. Pero además, la falta de respeto a la privacidad, el ninguneo de los contrapesos legales sienta precedentes peligrosos para futuras administraciones, normaliza prácticas que vulneran derechos fundamentales y que no hacen otra cosa más que debilitar el Estado de Derecho. La concentración de poder en manos de tecnooligarcas o
de figuras con una visión más que autoritaria puede llevar a una disminución de la transparencia, de la rendición de cuentas, de todos los elementos que nos hemos dotado desde hace 200 años, 200 y pico años, para que una democracia moderna funcione. Además, esa normalización de la idea de que el presidente puede saltarse los límites constitucionales crea una cultura política donde las normas se perciben como obstáculos a ser superados, no como los límites que nos dotamos, de los que nos dotamos para así tener una convivencia en paz, sin abusos de los poderosos. Las declaraciones de Trump sobre un posible tercer mandato, él habla de cuarto porque considera que el de 2020-2024 fue su segundo y se lo habría robado Joe Biden, lo que vuelve a demostrar que sigue respetando más bien poco, por no decir nada, los mecanismos constitucionales, son síntomas de una tendencia preocupante que pone en riesgo el orden constitucional, los valores democráticos en la primera potencia del mundo. Y esto tiene repercusiones y puede tenerlas todavía más a nivel global. La capacidad del sistema democrático de Estados Unidos para resistir estos embates, para reafirmar sus principios fundamentales, va a ser clave, va a ser fundamental, porque va a determinar, por un lado, el futuro de la democracia estadounidense, que nos guste o no, ahora mismo es la que rige el ejército más poderoso del mundo y es la que rige la primera potencia económica de momento del mundo. Por lo tanto, es muy importante si está sometida o no a los preceptos, a los contrapesos y a los límites de una democracia, imperfecta o no, pero una democracia moderna. Por otro lado, será clave ver cómo reaccionan esos contrapesos para impedir que Estados Unidos al final se convierta, que es lo que va a pasar si no funcionan, en una imitadora de la Rusia del siglo XXI. No hay que ser muy observador para darse cuenta de que estos mecanismos que está contemplando Donald Trump para seguir ejerciendo el poder son un calco, son exactamente los mismos que utilizó Vladimir Putin cuando se encontró con limitaciones legales para ejercer sucesivos mandatos. Cómo se presentó como presidente, cuando se le acabó el mandato constitucional, se presentó como primer ministro, pero ejercía de presidente en la sombra. Y ya vemos en lo que se ha convertido Rusia. Es evidentemente una autocracia. ¿Queremos que Estados Unidos sea autocracia? ¿Nos preocupa que Estados Unidos se convierta en una autocracia? Hacia eso es hacia donde van las reflexiones más relevantes después de las palabras de Donald Trump, dejando claro cuáles son sus intenciones y hasta dónde puede llegar en su deseo por seguir ejerciendo el poder en manos de los estadounidenses está evitarlo. Veremos qué sucede. Vamos a hacer un alto en el camino, a la vuelta a titulares, que la hora blanca del tronco, una parada, no se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales. Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día a uno. ¿Tú? Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo. auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en 1 mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social, siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales. Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día a uno. ¿Tú? Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo. auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Afrontamos ya el desglose de lo más importante de la actualidad internacional en esta jornada. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. En Birmania continúa la búsqueda de supervivientes tras el terremoto del pasado viernes. Las tareas de rescate entran en un punto crítico para encontrar supervivientes 72 horas después del terremoto que sacudió el centro norte del país el viernes, con alrededor de 1.700 fallecidos, según la Junta Militar, mientras medios locales independientes estiman unos 3.000 muertos. En Tailandia, en Bangkok, donde también se sintió con fuerza el terremoto, los equipos trabajan también para encontrar supervivientes entre los escombros de un rascacielos derrumbado. La Media Luna Roja denuncia el asesinato de 14 miembros de los servicios de emergencia en el sur de Gaza. La Media Luna Roja palestina ha pedido que se investigue la muerte de 14 miembros de emergencia atacados por el ejército israelí cuando se dirigían a atender heridos en Rafat, en el sur de Gaza, en un incidente que califican de crimen de guerra. Todo ello cuando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha pedido aumentar la presión en Gaza. Y al menos 64 palestinos, incluidos niños, han muerto por ataques israelíes ayer domingo, en primer día de festividad de Eid al-Fitr, que delimita el fin del mes sagrado del Ramadán. Madrid acoge este lunes la reunión del G5 Plus para impulsar la defensa de Europa frente a Vladimir Putin. Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania. Se trata de un grupo creado para impulsar la defensa de Europa ante la amenaza de Rusia y que abordará hoy el proceso de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Kiev, entre tanto, espera que Washington castigue los ataques continuados de Rusia en medio de la tregua parcial, al tiempo que recibe nuevas amenazas de Donald Trump por la resistencia de Ucrania a firmar la nueva versión del acuerdo por los minerales propuesta por la Casa Blanca. Entre tanto, sobre el terreno continúa la presión rusa sobre la línea del frente. Lo hace al aumentar el número de asaltos diarios a pesar de las importantes pérdidas sufridas por el ejército invasor. Se confirma además que Ucrania prosigue su recientemente iniciada operación en suelo ruso en la región de Belgorod. Estados Unidos prepara los anuncios de paquetes de aranceles. Aranceles que Donald Trump ha prometido que serán más amables de lo que sus socios comerciales esperan, pero que podrían tener un fuerte impacto en la Unión Europea, en México o en sectores como el automotriz, el farmacéutico o el agrícola. Para abordar este asunto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne en Bruselas con el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, para tratar los retos que plantea la creciente incertidumbre arancelaria. Marine Le Pen, condenada a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación por malversación. Ha sido declarada culpable de desviar fondos del Parlamento Europeo por valor de 2,9 millones de euros, de los que casi 500.000 euros son imputables a la política francesa. Según la acusación, la Agrupación Nacional habría creado una trama dirigida por Le Pen para utilizar las dietas abonadas a los eurodiputados entre 2004 y 2016 destinadas a remunerar a sus asistentes parlamentarios para el pago de los salarios de trabajadores del partido y aliviar así sus finanzas. Nos vamos a Centroamérica, que acoge a los ciudadanos repatriados por Estados Unidos. Los países centroamericanos están acogiendo a sus ciudadanos repatriados por Washington en el marco de la política migratoria de Donald Trump, al tiempo que han tendido un controvertido puente al aceptar recibir deportados de otras nacionalidades mediante procesos tildados de ilegales y que atentan contra los derechos humanos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Seguimos con la información más relevante del ámbito internacional, pero ahora profundizamos, Blanca. En menos de 48 horas será el día de la liberación. Así ha declarado Donald Trump el próximo 2 de abril, día durante el cual tiene previsto implementar nuevos aranceles sobre diferentes países y con el que culminará su política comercial de Estados Unidos. Primero, Rubén Gil. El 2 de abril es la fecha elegida por Trump para la entrada en vigor
de los llamados aranceles recíprocos a aquellos países que, según el presidente estadounidense, mantienen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses, una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea. Aún no está claro cómo se aplicarán estos nuevos gravámenes, aunque la idea es clara. Estados Unidos impondrá aranceles recíprocos dólar por dólar a las naciones que apliquen impuestos a los productos de Estados Unidos. Una guerra comercial que está arrasando con billones de dólares en los mercados financieros. Alexis Ortega es asesor independiente. De alguna manera, hasta ahora lo que teníamos eran amenazas por parte de Estados Unidos de imponer aranceles, pero obviamente ahora estamos en lo que se llama realmente guerra arancelaria, que es que los países afectados están contestando con nuevos aranceles y por tanto de alguna manera generando un mayor nivel de incertidumbre tanto en los precios como en el crecimiento, y eso se ha ido reflejando pues en la evolución de las bolsas, que claro, temen que si esta situación continúa pues de alguna manera va a afectar de una manera muy importante al crecimiento. Ya las previsiones que los propios bancos centrales están haciendo son de menor crecimiento y de mayor inflación. A ello se une además una alta dosis de incertidumbre. Entre los sectores más afectados, el automovilístico. Este sector afrontará sus propios aranceles esta semana, cuando en la medianoche del 3 de abril entren en vigor gravámenes del 25% a los automóviles importados a Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que con esta medida se fomentará la manufactura nacional, aunque también reconoce que subirán los precios. Subida, dice Trump, que le da igual porque si sube el precio de los coches extranjeros, se comprarán coches estadounidenses. El 2 de abril también podrían entrar en vigor aranceles adicionales a México y Canadá. El 4 de marzo, el presidente estadounidense impuso aranceles del 25% a las importaciones de estos dos países, pero estableció una moratoria de un mes para los productos cubiertos por el Tratado de Libre Comercio con ambas potencias, que incluye desde productos agrícolas hasta partes de automóviles o ciertos tipos de maquinaria. El 2 de abril, por tanto, podrían empezar a aplicarse aranceles sobre estos productos, lo que en la práctica supondría la muerte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues a menos de 2 días de que Donald Trump anuncie cuáles serán sus aranceles recíprocos, el presidente estadounidense ha sorprendido a todos revocando los permisos y excepciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española Repsol, para exportar crudo desde Venezuela. Hemos puesto, dice Donald Trump, aranceles secundarios, como sabes, en Venezuela y han tenido un impacto muy fuerte en Venezuela. La decisión de Donald Trump de revocar la licencia para exportar petróleo de Venezuela afecta además a la estadounidense Global Oil, a la italiana Eni, a la francesa Magellan Pro y a la india Reliance. Todas ellas habían reanudado su actividad en Venezuela por decisión de Joe Biden después de los acuerdos de Maduro con la oposición para celebrar las elecciones de junio de 2024. Desde el gobierno piden tranquilidad y aseguran que el Ejecutivo siempre va a defender los intereses de las empresas españolas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. No hay que precipitarse en estos momentos hasta no conocer en detalle qué supone y cómo puede afectar y el margen de diálogo que todavía cabe, porque es el método que todos queremos emplear, el diálogo para resolver cualquier diferencia o aclarar cualquier duda que pueda tener la administración norteamericana. Como sabes, una decisión que no afecta exclusivamente a Repsol, sino que es a una gran pléyade de empresas, incluidas empresas norteamericana. El negocio de Repsol en Venezuela ronda los 500 millones de euros. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. De Venezuela solo importamos el 4,8%, ¿no? Lo que pasa que Repsol, el negocio de upstream, es decir, el de búsqueda, prospección, extracción de petróleo, el 40% lo está haciendo en Venezuela. Si Donald Trump no deja hacerlo, bueno, pues tenemos un problema en Repsol. Y sí, nos hundirá el IBEX, obviamente. Y acciones de Repsol que operan hasta ahora con caídas del 2,37%, 12 euros en 16 céntimos. Y hoy en Madrid se celebra la reunión de alto nivel más importante que hospedará el gobierno español este año. José Manuel Álvarez recibe al G5 Plus para hablar sobre la situación en Ucrania y buscar maneras de ejercer presión para que Rusia acepte el alto el fuego propuesto hace ya 3 semanas. Pablo Llanone. En esta cumbre, los ministros de Exteriores francés, italiano, británico, polaco, alemán y ucraniano, así como la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, discutirán sobre 3 vectores avanzados por Álvarez. En primer lugar, el aumento de la autonomía y soberanía europea en materia de seguridad con el objetivo de garantizar los valores democráticos de la UE. En segundo lugar,
coordinar esfuerzos para ayudar a Ucrania a conquistar la paz lo antes posible. Y en tercer lugar, asegurar que Europa forme parte de las conversaciones e impulse el alto el fuego que Zelensky quiere, pero Rusia, dice Álvarez, no. El presidente Zelensky ha puesto encima de la mesa un alto el fuego y vemos al mismo tiempo cómo Rusia está utilizando tácticas dilatorias para no consolidar ese alto el fuego. En esta misma línea se ha pronunciado Kaja Kallas, quien ha mantenido un encuentro bilateral con Álvarez antes de la reunión. En esta cumbre, dice la alta representante de la Unión Europea, se buscará formas de ejercer más presión sobre Rusia para garantizar el alto el fuego. También se discutirá, según el ministro de Exteriores británico, David Lammy, el aumento del gasto en defensa, para el que el Reino Unido prevé un aumento del 2,5% de su PIB para 2027. España todavía sigue muy rezagada, algo sobre lo que se le ha preguntado al ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski. El ministro de Exteriores polaco advierte que el aumento del gasto es palpable, sobre todo en países cercanos geográficamente a Rusia, mientras que España no lo es. De hecho, Álvarez ha avanzado que pretende consultar algunos problemas de seguridad más relativos a España en esta cumbre. Las amenazas, los retos, los desafíos de la vecindad sur no tienen parangón con lo que en estos momentos estamos viendo en la vecindad este, pero también existe. Y la seguridad europea es también la seguridad de la vecindad sur y de nuestra frontera sur. Con esta reunión, España, dice Álvarez, se sigue revelando como un socio y un aliado solidario que está siempre junto al resto de los europeos. Precisamente, concluye el ministro de Exteriores, para levantar Europa. Y roto el alto el fuego entre Israel y Hamas, el ejército israelí mantiene su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Este lunes ha ordenado evacuar el área sureña de Rafah, así como otras urbes y barrios colindantes antes de nuevos ataques. Gemma González. Desde que Israel rompiera con el alto el fuego el pasado 18 de marzo, más de 900 palestinos han muerto en ataques, según ha calculado el Ministerio de Sanidad gazatí, y alrededor del 20% de la extensión de la franja, según datos de la ONU, ya se encuentra bajo órdenes de evacuación israelíes, sin contar el área de amortiguación y el corredor Netzarim. Netanyahu asegura que la presión sobre Gaza está funcionando, aunque no descarta que su gobierno esté dispuesto a negociar. La presión militar continúa, una presión que opera simultáneamente, por un lado, golpeando los elementos militares y gubernamentales de Hamas y, por otro lado, creando condiciones para la liberación de nuestros rehenes. Esto es exactamente lo que siempre hemos hecho. Anoche el gabinete se reunió, decidió aumentar la presión, lo que también es necesario para debilitar a Hamas y para forzarla a ofrecer mejores condiciones. Las declaraciones de Netanyahu coinciden con el intento de Egipto, Qatar y Estados Unidos como países mediadores de volver a negociar un alto el fuego y asegurarse la liberación de los rehenes aún secuestrados. Desde Hamas aseguran haber aprobado una nueva propuesta de los mediadores e instan a Israel a apoyarla. Israel, sin embargo, pide a Hamas que deponga las armas. Si lo hacen, dice Netanyahu, Israel se encargará de la seguridad de Gaza e implementará el Plan Trump. Un plan, recordemos, de migración voluntaria. Entre tanto, y sobre el terreno, el Ministerio de Exteriores palestino ha denunciado la muerte de 15 trabajadores de la Media Luna Roja, de Emergencias y de Naciones Unidas, tras haber sido atacados por el ejército israelí hace 8 días en el sur de Gaza. Unas muertes, dicen desde Palestina, que constituyen un crimen de guerra y que requiere la rendición de cuentas internacional. Pues bien, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitará Hungría el próximo miércoles sin temor a que su homólogo Viktor Orbán ejecute la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional ha dictado contra el mandatario israelí investigado por crímenes de guerra contra la humanidad. Orbán, uno de los más férreos defensores de Netanyahu, rechazó en noviembre la orden del Tribunal Penal Internacional, a pesar de que su país es un Estado parte del Tratado de Roma. Durante la visita, Netanyahu y Orbán tratarán el posible traslado de la embajada de Hungría desde Tel Aviv a Jerusalén, en lo que se trataría de otra ruptura del gobierno húngaro con la doctrina de la Unión Europea. Bruselas, recordemos, sigue en este sentido la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1980, que llama a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a retirar de Jerusalén las embajadas y misiones diplomáticas en Israel. Y tras 10 años de investigación, Marine Le Pen ha sido declarada culpable de malversación de fondos públicos
de la Unión Europea queda inhabilitada de manera inmediata para los próximos 5 años, lo que de momento le impedirá presentarse como candidata a la presidencia en 2027. Pablo. Marine Le Pen sale de la sala sin acabar de escuchar la sentencia en un acto de indignación ante la condena. 2 años bajo arresto domiciliario y 2 de localización permanente, una multa de 2 millones de euros al partido y 5 años de inhabilitación política con ejecución provisional. Le Pen podría todavía apelar para retrasar la aplicación de la multa y también de la prisión. Sin embargo, no podría retrasar la inhabilitación política, medida que de hecho entrará en vigor de manera inmediata e impediría a Le Pen representar a Agrupación Nacional de cara a las próximas presidenciales. Un giro político disruptivo, teniendo en cuenta que era la favorita en las encuestas con más de un 30% de votos pronosticados. Ha sido acusada, junto a 8 eurodiputados de su mismo partido, de dirigir casi 3 millones de euros de fondos europeos a la financiación de Agrupación Nacional, una acción que, en palabras del juez, ha atentado contra la democracia europea. Uno de los primeros miembros de su partido en reaccionar ha sido su posible sucesor natural, Jordan Bardella, con quien se encuentra reunido en este momento. El que podría ser el próximo líder de Agrupación Nacional ha denunciado en X que hoy no es solo Marine Le Pen la que es injustamente condenada, es la democracia francesa la que está siendo ejecutada. Entre tanto, desde el bloque de izquierdas del Elíseo, la Francia insumisa lo celebra. Donc je crois qu'il faut considérer que finalement justice a été rendue. Uno de sus diputados aplaude que por fin se haya hecho justicia y que esta decisión tiene una lógica. Pone fin, dice, a un sistema de impunidad que ha durado mucho tiempo, que ha sido importante y claramente la responsabilidad de la señora Le Pen, aunque no sea la única condenada hoy, es central. Con autoridad, ella dice, tomó decisiones. Entre tanto, Santiago Abascal, en muestra de apoyo a Le Pen, dice en X que no conseguirán callar la voz del pueblo francés. También en X, Víctor Orbán publica un tuit en el que dice «Yo soy Marine», muestra de simpatía que también llega desde Italia, donde el vicepresidente Matteo Salvini dice que aquellos que temen el juicio de los votantes a menudo encuentran tranquilidad en el juicio de los tribunales. Llega incluso señal de apoyo desde el Kremlin, donde su portavoz Dmitry Peskov deplora, en sus palabras, la violación de las normas democráticas tras el fallo del juzgado de París. Mientras, Le Pen sigue guardando silencio, pero podría romperlo en caso de aceptar la invitación al programa 20 Heures de la televisión francesa, previsto para esta tarde a las 8 de la tarde locales. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La guerra comercial que ha desatado Donald Trump contra el resto del mundo tiene consecuencias ahora mismo. A partir de que estén en pleno funcionamiento todos los aranceles, tendrá todavía más,
pero es evidente que tiene también respuestas y decisiones estratégicas de los países concernidos. El viceprimer ministro chino asegura que el régimen de Pekín está preparado para trabajar con la Unión Europea y contra el proteccionismo de Estados Unidos. Y eso lo dice después de hablar con el comisario europeo de Comercio. No es, además, rara avis esta declaración, es solo una muestra de esos brazos abiertos que está manifestando reiteradamente China hacia Bruselas. Una alternativa a un Estados Unidos muy hostil con Europa, pero que, como todo, puede tener consecuencias. Para hablarlo, tenemos a alguien que conoce bien China y cómo hacer negocios allí. No en vano tiene una consultora Asia-Pacífico, con H, que ayuda en ese empeño. Carlos Martín, además, es analista político en esa zona del mundo y colaborador del Instituto Minerva. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo podemos definir así en un primer momento esa coyuntura geopolítica marcada por la guerra arancelaria? Porque sabemos, Carlos, que veníamos a su vez de una mini guerra arancelaria de Bruselas con Pekín a cuenta de los coches eléctricos, pero de repente el huracán Trump lo ha cambiado todo. Bueno, forma parte de la competición estratégica que mantienen China y Estados Unidos. Y además, bueno, esto es muy superficial. O sea, todavía vamos a ir a más. Esa es mi opinión. Ante esa apertura, Carlos, de China, esa predisposición a estrechar relaciones con Bruselas, ¿tú cómo ves la oferta? ¿Es una alternativa real y viable, visto desde allí, a la relación prioritaria que mantenía la Unión Europea con Estados Unidos? Vamos a ver, China necesita amigos, necesita mercados, y la Unión Europea es el mejor mercado para sus productos de alta tecnología. La cuestión es si China puede ofrecer algo que la Unión Europea realmente... A ver, el problema no está tanto en China, porque la posición china está muy clara, sino en la Unión Europea, en exactamente cuál es la posición de los europeos en el mundo. Ya. Sabemos que como mercado, evidentemente, China sí ofrecería algo interesante, ¿no? Tenemos todavía el segundo país más poblado del mundo, 1.500 millones de chinos. Claro, nosotros desde aquí no conocemos verdaderamente cuál es su estructura, por ejemplo, de consumo. La clase media lleva años creciendo, aún así no está generalizada, no es la mayor cantidad de población, sigue habiendo sus partes rurales y con ingresos más bajos, pero yo me pregunto, los 300 millones de estadounidenses que tuvieran que consumir las exportaciones de Europa pueden ser compensados con 600 millones, 300, 400 millones de chinos que sean clase media. El consumo chino de productos europeos no está muy claro que pueda seguir creciendo. Es decir, China también está buscando su autonomía estratégica y el consumo interno. De hecho, la clase media pues ha dejado de crecer y ha dejado de ser tan media como venía siendo. Una clase media potente, con capacidad de que se levantaba todas las mañanas sabiendo que al día siguiente iba a ser mejor, pues ahora no es así. Los datos de desempleo juvenil son alarmantemente altos y no está muy claro que sean sustitutivos del consumo norteamericano. Sabemos que tradicionalmente hacer negocios en China ha sido complicado. Ha habido que ir de la mano de socios locales y ha habido muchos problemas en la gestión de esas joint ventures, por llamarlas de alguna manera. Tú, desde tu experiencia, ¿crees que eso podría tener una nueva vida, una nueva versión más amable para el empresariado europeo o eso no va a cambiar? Se está facilitando el acceso a los extranjeros. Nosotros como españoles, con nuestro pasaporte español, tenemos la posibilidad de estar 30 días sin visado en China, pero más allá de eso, lo que necesita China es inversión en tecnología, inversión, y es capaz la Unión Europea ahora mismo
de hacer eso? Pues no está claro. De hecho, se ha reducido notablemente el número de nuevas aperturas de empresas extranjeras en China, lo que son puramente extranjeras. El chino ya lleva muchos años acostumbrado con una tendencia mayor a preferir trabajar con chinos directamente, con el producto nacional, que en muchas ocasiones pues, es más barato y tecnológicamente, bueno, pues no, a lo mejor no es totalmente sustitutivo, pero hay que ver en cada caso concreto. Pero el producto europeo, con contadas excepciones o con un cierto número de productos o de tecnologías, pues sigue siendo atractivo. Pero me temo que no soy positivo en ese análisis. Tú conoces perfectamente, no solo porque vives allí, también por tu actividad con Asia-Pacífico, las circunstancias de la economía china, y por eso estamos hablando contigo. Si tuviéramos que concretar, ¿qué oportunidades económicas, comerciales, crees que serían más explorables por parte de Europa en China? Supongo que habrá sitios, habrá sectores, habrá ámbitos donde es imposible entrar porque son muy fuertes, porque no les interesan, porque lo tienen muy cubierto, y habrá otros donde tú quizá puedas ver un nicho. Vamos a ver, hablar de la Unión Europea en general es complejo, porque tenemos a Alemania con un peso industrial todavía muy potente, Francia más o menos, muy centrado en en aeronáutica, y luego ya por detrás, los daneses también tienen bastante presencia industrial, y luego ya por detrás está Italia, está España, Holanda. Vamos a ver, para que el público general lo entienda, es como estar hablando de otro planeta. O sea, yo ahora mismo físicamente estoy en otro planeta que tiene todo lo que necesita, o prácticamente todo lo que necesita, no materias primas, que es prácticamente a lo que van a buscar a África y a Sudamérica, bueno, y en el centro de Asia, o con Rusia. Pero productos europeos no lo tengo yo muy claro. Yo creo que la tendencia va a ser a la baja. Fíjate, no soy positivo. Hablabas de África. ¿Han sido capaces los dirigentes chinos de conseguir cosas que no consiguieron ni los británicos en un siglo XIX, en el que expoliaron mucho África? Ese tren entre Ciudad del Cabo y Alejandría, por ejemplo, o el Cairo, no recuerdo dónde termina, pero es una muestra de que la apuesta vertebra completamente un continente como es el africano, pleno de materias primas, ¿no? Parece que eso confirma lo que tú apuntas, ¿no? Ese apetito por materias primas, donde no le importa hacer inversiones multimillonarias para conseguir desarrollar la infraestructura que le permita acceder a esas materias primas. No nos engañemos, el modelo es el mismo que el británico. O que el portugués del siglo XV y XVI. Tremendo. Entonces, más allá de esas necesidades, y que sabemos que lo que necesita, porque nos lo estás apuntando, es materias primas, ¿cuál sería la visión estratégica, en tu opinión, de China respecto de Europa, y qué objetivos a largo plazo podrían tener en esa relación? Si no quieren establecer un intercambio de igual a igual en los productos, ¿qué les podemos aportar? Porque después de las dobles reuniones de marzo, importantes desde el punto de vista político, hemos visto muchísimas manifestaciones de altos cargos, no el vicepresidente, también el canciller, también el ministro de Economía, hablando de estamos abiertos a una relación privilegiada con Bruselas, es el momento de unir fuerzas con Europa. Entonces, ¿qué quieren? Entonces, ¿hacia dónde van? Vamos a ver, ellos necesitan tecnología. Todos los países necesitan tecnología para su industria. Más o menos, o sea, los países que estén ciertamente industrializados. Y luego dar salida a sus productos. O sea, Europa es importante para eso. Es un mercado donde sus productos de alta tecnología pueden ser vendidos. Geopolíticamente es muy probable que estén pensando en la situación yo soy bastante determinista. En algún momento del tiempo, a lo largo de este año, será claro el acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Eso implicaría que Rusia ya no está del lado chino,
o que poco a poco va a dejar de estar del lado chino. El otro grupo, un grupo muy heterogéneo, muy estilo mediterráneo del siglo XV, del siglo XVI, donde hay un montón de voces y apuestas por negociar incluso con los infieles, pues en esa situación, oiga, si yo tengo a este lado que tengo problemas con él, porque con Rusia realmente también China tiene problemas. Están ocultos ahora mismo, hay problemas más importantes y estos están ocultos. Pero si efectivamente Rusia se pone del lado de los Estados Unidos, geopolíticamente hay que molestar esa unión ayudando a la Unión Europea. La cuestión es que si la Unión Europea va a ser capaz de soportar el tirón, porque energéticamente sigue dependiendo de Rusia. Rusia, en gran medida de Rusia. La industria alemana es terriblemente dependiente. Ante esta situación, yo me pregunto si tenemos que plantearnos la parte negativa de estrechar esos lazos con China, que como tú nos los dibujas, parece que a quien le va a beneficiar va a ser fundamentalmente a Pekín y no tanto a la Unión Europea, que a lo mejor no tiene otro sitio donde mirar, ¿no? Si Washington está como está, pero en ese plan. Pero, ¿qué peligros ves tú de echarse en manos de China? A ver, ahora mismo estamos en una situación muy parecida a 1971-72, donde hay dos grandes actores, ya no son la Unión Soviética y Estados Unidos, uno de ellos sí sigue siendo, la Unión Soviética no existe, es Rusia, y el otro es China, que ya es un competidor directo de los Estados Unidos, de otra manera completamente distinta. Y Rusia va a hacer ese papel que hizo China en su momento de irse de un lado o del otro dependiendo de lo que Estados Unidos sea capaz de ofrecerle. La Unión Europea en su conjunto lo tiene complicado, pero yo no analizaría a la Unión Europea en su conjunto, porque lo estamos viendo, y por eso ponía el ejemplo del Mediterráneo del siglo XV y siglo XVI, donde una Venecia, un Milán, un Génova, pues de repente te venían haciendo... En el caso de Venecia, negociaba con los egipcios o con los turcos a ver si podía armar una flota contra los portugueses. Es una foto rarísima. Pues estamos en esas fotos. Realmente Europa, ¿qué es lo que necesita? Ese es el análisis que debería hacerse desde Europa. ¿O qué necesitan los países europeos? Italia ha demostrado, o ha mostrado, perdón, que prefiere el acercarse a un mal que conoce, porque cuando estamos hablando de dos potencias, dos grandes gorilas compitiendo en pleno sistema internacional que es anárquico, el que se ponga por medio lo aplastan. Lo aplastan. Y el problema es que estando del lado de la hierba más cercana a los Estados Unidos, nos hemos puesto del otro lado. O aparentemente nos ponemos del otro lado, porque eso está... todo está por ver. O sea, una cosa son las declaraciones o las intenciones de un presidente y otro cómo se perciban desde la otra gran potencia. En cualquier caso, nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras necesidades y para qué nos quieren los chinos, como decías tú. Pues con esa... Personalmente yo creo que para lo que nos quieren es como baza en un momento, geopolíticamente hablando, no económicamente hablando, en un momento determinado como una carta para intercambiar o para incluso llegar a desangrar en un momento, en un conflicto proxy con Marruecos, desangrar la posición de los Estados Unidos. Pero poco más. Pues nos vamos a tener que dar ojo a visor porque la advertencia no es precisamente suave. Carlos Martín, CEO de Asia Pacífico, analista... Sí, si me permite, lo que me gustaría decir es que esto no es un debate moral, o sea, no es ni es una opinión, ni es una crítica ni hacia China, ni hacia Estados Unidos, ni hacia España. Es lo que... Claro. La situación es muy complicada. Carlos, como digo, también analista de Instituto Minerva, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Sabías que, en Gran Hotel Inglés, el salón privado de la planta baja debe su nombre a una de nuestras clientas más especiales? La novelista Virginia Woolf, escritora referente del modernismo vanguardista del siglo XX y del feminismo internacional. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. El pasado 3 de marzo, Elon Musk registró la marca Telepathy, un nombre muy acertado para esas neurotecnologías que su empresa Neuralink está desarrollando. Se trata de unos chips que, una vez implantados en el cerebro de las personas, permiten la comunicación directa con ordenadores. Ya han permitido a 3 personas con parálisis interactuar con sus pantallas a través de sus mentes. Pero este revolucionario uso no es más que el primer paso para Musk, ya que el magnate aspira a que sus chips influyan en el futuro en capacidades cognitivas como la memoria y el aprendizaje. Usado de mala manera, esto podría permitir que se revelasen opiniones, emociones y pensamientos de las personas, en algunos casos incluso influirlos. Por tanto, se abre un dilema sobre la privacidad mental y la protección de datos. Por eso, hoy hablamos de neuroderechos, tema apasionante que abordamos con Grecia Navarro, experta en protección de datos en Click and Law. Bienvenida, Grecia, ¿cómo estás? Hola, un gusto a todos saludarlos. Grecia. A todo esto que comentas. Pues mira, para entrar en contexto, te quería empezar preguntando por qué son los neuroderechos. Sí, claro. Pues a todo esto que comentas, me gustaría platicar un poco, pues, que este tema es algo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, a veces tenemos la noción de que es un futuro, no sé, dentro de 50 años, ¿no? Entonces, para mí es importante hablarlo, más porque, pues desde 2 vertientes, ¿no? De que qué tan avanzados estamos en esto de la neurotecnología y también cuáles son los derechos que tienen que protegerse. Y pues, así que tú preguntas, ¿cuáles son estos neuroderechos, no? Pues principalmente aquí lo que se trata de proteger es la tutela de la psique. ¿Qué es la psique? Pues es todo lo que es, pues, según la Real Academia Española, tanto tu alma como tu mente. Entonces estamos hablando ya de, pues, la persona, ¿no? De todo lo que es la identidad. Y pues esto se encuentra dentro de los derechos digitales y pues en términos amplios sería eso, que hay que protegerlas ante un mal uso de las neurotecnologías. Los neuroderechos serían esta nueva serie de derechos que surgen como respuesta ante estas neurotecnologías, ¿no? Es importante hablar de protección de datos y privacidad, ¿no?, cuando hablamos de neuroderechos, pero ¿por qué? ¿Por qué esta relevancia? Porque esta relevancia, porque pues, para empezar tenemos que poner aquí a la mano cuáles son nuestros neuroderechos, y estamos hablando tanto de nuestra privacidad mental, o sea, el que es lo más íntimo que tenemos, o sea, nuestra identidad que define quiénes somos, el libre albedrío para tener esta toma de decisiones autónomas, o sea, que nosotros podamos decidir, y tener un acceso equitativo también ante estas neurotecnologías. Este acceso equitativo, pues obviamente va a haber personas que no van a tener fácil acceso, entonces, pues en comparación de las que sí van a tener una posibilidad, entonces tenemos que cuidar mucho que este acceso sea equitativo. Y también pues la protección frente al sesgo, y esto sea mediante ya sea transparencia algorítmica, y también lo más importante, proteger los neurodatos. Los neurodatos, estaríamos hablando de este nuevo tipo de privacidad. No se trata únicamente de lo que decimos, ¿no?, como ha pasado hasta ahora con la privacidad, sino también de lo que pensamos. O sea, esto abre un abanico de soluciones inéditas que exigen una regulación específica. Pero antes de entrar en materia de legislación, te quería preguntar un poco sobre qué usos negativos podrían tener las neurotecnologías exactamente.
Pues sí, ahorita que estamos comentando los neurodatos, pues recordemos que los neurodatos es cualquier información de la actividad cerebral. Obviamente está esta parte de telepathy que se dedica más como a la parte de la salud, como para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, a través de esta interfaz de cerebro-computadora, puede haber como esta comunicación para que pues la persona pueda funcionar, o sea, las partes del cuerpo que pues no tienen esta pues, función. Y de la parte del neuromarketing, el tema aquí es de que pues esta información del cerebro, o sea, pues por el tema de comercialización. Entonces yo veo como esas dos vertientes y lo que puede pasar es que, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta interfaz de cerebro-computadora, que puede haber como temas de ciberataques, temas de ciberseguridad, temas de que pues alguien pueda acceder a toda esta información valiosa que estamos, o sea, haciendo puntualmente, que es, o sea, pues eres tú, o sea, es tu esfera más íntima, o sea, ¿qué hay ahí? Pues tanto tus sentimientos, tus opiniones, tus decisiones, tus gustos, lo que no te gusta, entonces es algo muy importante que cuidar, ¿no? La psique. Al final es que todo esto en manos de alguien que tiene mucha influencia, como puede ser Elon Musk, tiene un gran potencial de manipulación, podría acceder a esos pensamientos, esas emociones de personas, de naciones enteras, ¿no? Y podría llegar a tener un gran impacto político y social, incluso se podría llegar a barajar esta situación de ciencia ficción en la que se puede influir en la toma de decisión electoral. ¿Qué garantías tenemos de que la regulación en neuroderechos pueda protegernos de estos riesgos? Pues claro, o sea, ahorita que estamos hablando más de temas democráticos, pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? Ya hemos tenido este caso de Cambridge Analytica, donde pues hubo una manipulación para poder decidir sobre cierto partido político, ¿no? O sea, imagínate si eso se dio en las redes sociales. Entonces, con este tema de interfaz cerebro-computadora, es a través de estos chips, o sea, imagínate qué tanto se puede influir o qué tanto para que una persona pueda decidir sobre cierto partido político, ¿no? Entonces, pues también, o sea, considero que sí es un punto muy importante a proteger, porque también tenemos esta parte del DeepSeek, de los sesgos, ¿no? Es por eso que uno de los neuroderechos es la protección ante el sesgo. Esto quiero traerlo de lo de DeepSeek, porque cuando le hacías preguntas a esta inteligencia artificial sobre el Partido Comunista China, no te iba a responder para mal, ¿no? O sea, siempre te iba a responder para bien. Entonces, imagínate que ahora, o sea, con esto del Neuralink, telepathy, todo, este implante que es de neurotecnología, pues, invasiva, pues, o sea, de esta manera pueda influir en que nosotros, los seres humanos, podamos decidir sobre cierto partido político, ¿no? Entonces, sobre cierta democracia. Entonces, pues sí tiene que ser un tema que tiene que estar bien regulado, bien observado y pues castigado en caso de que pues influya, ¿no? Uh-huh. Esto al final va a depender mucho en un principio de la jurisdicción de cada país y de su capacidad de limitar el impacto de estas neurotecnologías. Actualmente los primeros indicios, como venimos diciendo, los estamos viendo con Neuralink en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, te pregunto, ¿hay aquí también algún indicio regulatorio para limitar esto? Sí, claro. Pues en Europa está la parte de la Carta de Derechos Digitales. Es algo, bueno, en España en específico, no es como con tal de carácter vinculatorio, pero pues bueno, hace noción a lo que son ya los neuroderechos. Pero por otra parte está lo que es el reglamento de la inteligencia artificial, y pues ahí ya están haciendo como noción de que la inteligencia artificial puede hacer, el mal uso de la inteligencia artificial puede afectar este tema de psíquico, físico, y también como el medio de la interfaz cerebro y computadora. Entonces yo considero que ya están como que los tintes para ahora sí hablar o poner el tema sobre la mesa respecto a la legislación. O sea, no es un tema fácil, sí es un tema complicado, porque pues estamos hablando ya de lo que es pues una persona, ¿no? En otros países, como Chile,
Él fue el primer país de Latinoamérica en el 2021 en tenerlo en la Constitución, esta parte de la protección de la psique. En cuanto a México, yo te puedo decir que sí han habido como iniciativas, pero, o sea, no le han dado como tal un seguimiento o pues todavía como que se desconoce un poco sobre el tema. Y también pues por la parte de que en este año ya salió la nueva ley de protección de datos personales. Entonces sí es un camino pues que tenemos que recorrer y pues sí, como te comenté, o sea, no es un tema fácil. Sí, porque al final es un tema muy abstracto, ¿no? O sea, estamos preparándonos para afrontar una situación inédita que parece ciencia ficción y la regulación tiene que imaginar bastante. Mencionabas Chile y México como ejemplos de jurisdicciones que han tomado la delantera. ¿Por qué estos países tú crees que han sido pioneros en regulación sobre neuroderechos? Ajá. Yo siento, bueno, es que Chile sí lo tiene ya como tal en su constitución. En México pues han querido, pero pues como tal, o sea, no se ha legislado. Pero pues siento que sí son países que pues ya tienen en mente más lo del tema de neuroderechos, que están haciendo pues más conciencia de hasta dónde puede llegar esta neurotecnología y las consecuencias legales que pues conllevan, ¿no? Y más por el tema de salud. Es que principalmente, o sea, se hablaba por esta neurotecnología que puede ser invasiva y no invasiva. Entonces, la no invasiva, pues ya estamos hablando de neurorehabilitación, de ondas magnéticas transcraneales, de respecto a enfermedades neurodegenerativas como lo que es el Parkinson, Alzheimer entonces yo siento que por ahí va. Pero obviamente pues también dentro de eso, o sea, la neurotecnología pues ya va abriendo como pues más ramas, ¿no? O sea, ya estamos hablando pues así como te dije del neuromarketing, usar como tipo de gafas para monitoreo también, incluso en lo laboral. O sea, hay muchas vertientes, pero o sea, pues volvemos a lo mismo. Lo que hay que proteger es tanto pues la integridad de la persona, ¿no? Lo que es la psique. Uh-huh. Has mencionado antes algunos avances, como por ejemplo en el reglamento de inteligencia artificial se menciona un poco, ¿no?, este tema de los neuroderechos y la protección de datos, pero tampoco se llega a profundizar mucho en ello. A lo mejor cabría esperar ver en los próximos años algún marco internacional, ¿no? Pero es posible que también sea avasallado a críticas como pasó con precisamente el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ya que reduce la competitividad frente a Estados Unidos o China. Por ello yo quería preguntarte, ¿qué elementos crees que debería contener una regulación internacional para que no se perciba como un freno al desarrollo tecnológico, sino más bien como garante de ese principio fundamental del que hemos estado hablando, del libre albedrío del ser humano? Claro, justo he tenido como la oportunidad de compartir este punto de vista con expertos sobre, pues bueno, o sea, que la regulación no frene la innovación. Siento que va por ahí, ¿verdad? Entonces, pues obviamente yo considero que deben estar más como cuestiones éticas, ¿no? Como un código de ética que permita que pues las personas que quieran desarrollar este tipo de innovación tecnológica pues no se frenen, pero se rijan bajo ciertos principios. Entonces, pues también se ha considerado como hasta incluso hacer un como juramento tecnocrático, parecido pues como al de los doctores, ¿no? Que es el hipocrático, entonces donde se pues compromete tanto la persona como la empresa, tanto los que desarrollan como comercializan, pues regirse bajo esta ética. Uh-huh. Pues yo creo que con esta respuesta podemos ir cerrando la entrevista. Nos surgen más preguntas, la verdad, pero de momento hoy no nos va a dar tiempo a seguir. Esperamos seguir informando sobre estos avances que seguramente sean muy rápidos por todo lo que estamos viendo, tanto en términos de neurotecnología como en términos de neuroderechos. Y esperamos poder contar contigo, Grecia Navarro, para seguir contándolo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Claro, con gusto. Y no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía.
Hemos, como siempre, reflexionado, contado las noticias en formas breves y en formas más profundas y hemos hablado de los peligros que supone para una Europa ahora mismo desorientada tras la retirada del apoyo de Washington, que supone, echarse en manos de China, y hemos hablado de algo tan innovador como los neuroderechos, porque hay mucha tela que cortar, actividades empresariales, incluso utilizaciones espurias de las tecnologías en el ámbito neurológico. Todo eso ha dado de sí esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo.